organismo que se encarga de hacer las encuestas del INEGI. Y para hablar de esto y de cómo va también el asunto de la minuta que ya pasó de la Cámara de Diputados al Senado para ampliar hasta el 2028 el mando militar de la Guardia Nacional. Vamos a platicar con Rubén Moreira, él es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy bien, Mario, le agradezco la llamada y si me permite hago una pequeña aclaración. Adelante. La Guardia Nacional es un modelo de policía que está en una ley secundaria. La propuesta del PRI no está relacionada necesariamente con la Guardia Nacional, sino con la permanencia del Ejército o la extensión del Ejército durante 4 años más para que sean, en su caso, llamados a labores de seguridad. Es decir, si en una entidad tenemos paz y ya no se requiere el llamado al Ejército, pues ya no se haría. Esa es una diferencia que es importante poner sobre la mesa. O sea que la propuesta que pasó el PRI, que la minuta que se votó y que ya pasó al Senado, no involucra a la Guardia Nacional como tal, sino al Ejército Mexicano, a las Fuerzas Armadas, y si hay paz antes del 2028, si se mejoran las cosas, podría ya no haber esta presencia del Ejército en las calles. ¿Eso es lo que nos dice el diputado? Claro, e incluso, Mario, pudiera ser antes. O sea, lo que se abre es la posibilidad de que el Ejército sea llamado durante esos 4 años. En un principio, no estaba en la Constitución claro que el Ejército pudiera participar en tareas de seguridad. Sin embargo, en el 2019, los senadores propusieron 5 años como horizonte. Sí. Estos 5 años se van a vencer pues, en 2 años más. Entonces, ante la posibilidad de que no tengamos paz, el PRI propone una extensión de 4. Pero eso es muy distinto a la Guardia Nacional. Nosotros el tema de la Guardia Nacional como un sistema de policía, pues no estamos de acuerdo con el diseño. Pero son 2 cosas distintas. Ya. Ahora, ese asunto de la Guardia Nacional, aunque no estén de acuerdo, pues ya la pasaron, ¿no? Ya esa necesitaba mayoría simple y ya tiene oficialmente un mando militar la Guardia Nacional. Es decir, eso no va a cambiar de aquí al 24. El modelo de policía que está haciendo el gobierno federal es en el sentido de que la Guardia Nacional, hay que decirlo, como pasa en algunos otros países del mundo, sea una rama de la Secretaría de la Defensa, no del Ejército, que es distinto. Pero eso es lo que está proponiendo el gobierno federal, y que es muy respetable. Nosotros ponemos el centro en otro tema, en el tema de que no hay un modelo nacional de seguridad, y otros responsables que deberían de estar ofreciéndola, como son los alcaldes y los gobernadores, pues no están rindiendo tampoco frutos, en particular los gobernadores, porque tenemos estados que están muy bien, uno en específico, o 2, y estados que están muy mal, que son muchos. Entonces no podemos aplicar una regla para unos y otro para otros. ¿A qué me refiero? En unos tiene la razón el presidente, en otros tienen la razón los gobernadores, o viceversa. Creo que la seguridad tiene que intervenir los 3 órdenes de gobierno. Ahora, el presidente López Obrador, cuando se dio cuenta que no tenía los votos Morena, los partidos aliados en el Senado, para que pasara la reforma que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, pues salió a decir que él va a proponerla todas las veces que se pueda, casi como asumiendo que él fue el que la propuso. ¿Qué les parece eso en el PRI? La propuesta de una compañera del PRI, y te puedo adelantar, que se ha discutido en otras mesas de otros partidos también, porque es tanta la violencia y es tan próximo marzo del 2024 que yo no veo cómo, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato pueda mantener la paz después de esa fecha. Claro, el actual gobernador ya no lo será el 24, o cómo le va a ser el gobernador de Michoacán, en fin, todo el mundo está pensando en qué va a suceder ahí, pero no está pensando tampoco en la necesidad de que haya un ejercicio de los 3 órdenes de gobierno. Ahora, el señor presidente, una consulta, y al parecer no se refiere a la que está en la ley, sino un ejercicio de preguntarle a la sociedad. Y esto lo pone como condicionante si no pasa su reforma de la Guardia Nacional, esta que ya les dijimos, nosotros votamos en contra, o no pasa la nuestra, ¿verdad? Ahora está por discutirse la segunda, la de nosotros. Sí. Entonces, si no pasa la de nosotros, él propone
Por eso las preguntas involucran a la Guardia Nacional y a la extensión del Ejército, que son dos cosas, ¿eh? Las preguntas que él diseña. Ahora, eso no se está refiriendo a la consulta esta de la ley, sino a hacer un ejercicio de preguntas que con todo respeto pues él puede hacer si quiere. Sí. Nosotros proponemos que en todo caso no se gaste dinero y hagan una encuesta. Sabedores de que la mayor parte de la población tiene confianza en el Ejército. Así lo dicen las últimas encuestas. ¿Qué opina justo de las preguntas? Porque se acaban de presentar hoy en la conferencia matutina del presidente del Observador. Si me permite, las voy a leer para que la audiencia también las recuerde. La primera es: ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y de su desempeño hasta ahora? La segunda pregunta: ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Y la tercera pregunta: ¿cuál es tu opinión? ¿Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o que dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? Esas son las tres preguntas. ¿Qué les parece de bote pronto lo que propone el presidente y el secretario de Gobernación, diputado? Mire, como le digo, está mezclando las dos. Esas preguntas mezclan los dos temas. El de la Guardia Nacional, que es el de ellos, y el de la extensión del Ejército, que es el de nosotros, simplificando posturas, porque es un poquito más complejo. Ahora, pues yo no me pondría que le pregunten a la gente. Yo creo que es un proceso sano en una democracia. No se puede usar la consulta esta que organiza el INE, por las características del tipo, pero yo creo que es sano que se le pregunte a la gente. ¿Qué temer de que le pregunten a la gente si están de acuerdo o no? Yo no le veo problema. Yo lo haría mejor a través de una encuesta, anticipando que la gente está de acuerdo, sobre todo en el tema del Ejército. Sí. Veremos qué sucede en el Senado, porque ahí está la clave, ¿no? Coordinador, diputado Rubén Moreira, en el Senado no hubo la mayoría calificada que se requiere, por lo menos eso fue lo que leyó Morena, y decidió regresar la iniciativa a comisiones. Se va a tener que votar antes del 5 de octubre en el Pleno. Probablemente no pasa, y si no pasa, ¿qué puede suceder? Finalmente es una iniciativa que, como dicen ustedes, pues surgió del propio PRI, la que tiene que ver con el Ejército hasta el 2028, si se requiere, y si no hay pasa hasta antes de esa fecha. Yo hago votos porque pase. ¿Por qué? Pues si no, en marzo vamos a tener un colapso en materia de seguridad. Yo he pedido a todos los senadores que hagamos a un lado el tema político. Mire, luego en el ambiente está muy polarizado, primero. Segundo, en el ambiente siempre hay una especie de animadversión, pero extrema, de un bando contra otro. Pero en temas de seguridad, creo que no es lo correcto. Ahí hay senadores que han tenido la responsabilidad de dirigir la seguridad de este país y saben que se necesita el Ejército. Es imposible pensar. Es pensar que haya paz en Guanajuato de aquí a marzo, pues es imposible, o sea, no lo va a haber. Entonces... Sí, se cortó la llamada con Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, pero pues nos decía sobre esta polarización que efectivamente hay en materia legislativa y política, y que pues está llevándose también a los asuntos de seguridad, que es la iniciativa que propuso el PRI, que se aprobó en diputados y pasó al Senado, y ahí está todavía pendiente. Perdimos por un momento la comunicación, diputado, pero ya lo recuperamos. Sí, yo creo, nosotros hacemos votos porque pase, porque todo el mundo reflexione de que una cosa es la adversidad, las diferencias políticas, y otra cosa es la seguridad. Yo he visto a muchos funcionarios que hoy dicen que no, estando cerca del Ejército, e incluso ponderándolo. Lo que comenta también la oposición, particularmente en el Senado, incluso pues algunos integrantes del PRI, diputado Rubén Moreira, es que pues si pasa esta con la mayoría calificada, pues prácticamente la reforma electoral va a ser cuestión de trámite también, es decir, si doblan las manos ahora, puede ser que para todo lo que quiera el presidente en términos constitucionales que requiere mayoría calificada, pues va a pasar. Oiga, Mario, pues ese es un pensamiento creo que fuera de lógica y totalmente equivocado. Son dos temas muy distintos.
yo le diría a esos senadores, entonces ustedes prefieren que haya inseguridad en este país a que votemos a favor lo del ejército. Yo creo que son dos cosas distintas. En el caso de la reforma electoral nosotros hemos sido muy claros. Hay dos temas en particular. No se puede deshacer el INE y no se puede deshacer el tribunal. Pero además hay mandato judicial para que se arreglen algunas cosas como las acciones afirmativas. Cuando hay polarización, siempre se reducen los temas de tal manera de que se facilita la confrontación. Y eso es lo que están haciendo algunos compañeros. Pues ya veremos qué sucede. Probablemente esta semana o la siguiente tiene que ser que se vuelva a subir al pleno con quizá acuerdos previos, algunas modificaciones y veremos si pasa o no. Finalmente, diputado, quiero aprovechar para preguntarle su opinión, porque yo sé que está cerca ahí de la dirigencia nacional del PRI de Alejandro Moreno, sobre lo que sucedió en Sonora, que dos legisladoras del PRI se pasan a Morena y prácticamente se queda sin bancada el PRI en este estado. Bueno, mire, yo creo que esto lo digo a título personal, estas compañeras o excompañeras estaban muy ligadas a la señora gobernadora, y la señora gobernadora aceptó un cargo dentro de Morena y bueno, pues seguramente siguieron la misma lógica. Ya, pues estamos en contacto y le agradezco como siempre estos minutos para el Heraldo Televisión, diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara Baja. Le agradezco mucho, un gran abrazo. Igualmente, hasta luego, buenos días.